muchísimas gracias, Claudia, por la presentación, por este espacio. Gracias a Consuelo Córdoba también por la invitación a este seminario. A mí me da mucho gusto volver a la UAM porque es mi alma mater. Yo soy egresada de CIAD de la UAM Xochimilco y creo que es la primera vez que vuelvo ya después de muchos, muchos años. Entonces, pues un placer estar aquí con ustedes. Voy a compartir rápidamente aquí la pantalla para, exactamente aquí. Muy bien. A ver, espero que ya quede. Muy bien, sí. Sí, bueno, al título que está en el programa le faltó esta última parte, que es la prensa científica mexicana en los siglos XVIII, XIX. Pero bueno, realmente cuando empecé a hacer la ponencia, me di cuenta de que no me iba a quedar solamente en la prensa científica mexicana, sino que iba a regresar incluso del siglo XVIII al siglo XVI para volver precisamente a esta idea de monstruo que emerge precisamente del contexto de la historia natural, la medicina y la ciencia, y que pues bueno, como sabemos todos hoy en día, pues va después a transitar por un montón de interpretaciones y concepciones en las cuales pues ahora estamos sí con un pie en esa idea original de lo que es el monstruo, pero que también se ha llenado de otras tantas capas de significado distintos que no aparecían originalmente en las primeras publicaciones. Entonces, bueno, un poco me regreso aquí y me sitúo precisamente en las definiciones de monstruo y seres monstruosos de la RAE, porque precisamente estas definiciones conservan parte de la naturaleza del siglo XVI, pero ya tienen estas otras nuevas capas de significado de las que estoy hablando. Entonces, los seres monstruosos a mí siempre me han parecido unos seres fascinantes, porque además lo que consideramos como monstruo hoy en día, que básicamente se asocia a los seres humanos, en cuestiones no solamente físicas, sino incluso psicológicas y quizás hasta mentales, pues tiene los orígenes también asociados a las especies animales en general y las especies vegetales, porque hay un momento en el que hay incluso plantas monstruosas de las que pues ahora ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, bueno, me voy rápidamente aquí al siglo XVII y leo. La imagen del monstruo se construye a partir de signos físicos que dan lugar a construcciones visuales y textuales que aparecen impresas a lo largo y desde la segunda mitad del siglo XVI en libros asociados a la historia natural. En ellos se describía principalmente con letras y más excepcionalmente con dibujos la historia de los prodigios, las maravillas y los monstruos, como les decía, sobre todo animales y humanos, aparecidos en territorios conocidos, tanto como en los recién descubiertos. Esto, por supuesto, tiene que ver también con imaginarios de viajeros, todos estos seres maravillosos y prodigiosos que se encontraban en los mares y que aparecían precisamente como monstruos marinos plasmados en los mapas y que también se asociaban a los habitantes de las antípodas, seres que no tenían cabeza o que tenían cabeza de perro o que tenían pies gigantes y que, bueno, van construyendo toda esta imaginación asociada a lo desconocido, a lo novedoso, a lo que era distinto de lo que era la mirada centroeuropea de la época. En su historia Monstruorum, Ulises Aldrovandi hace gala de múltiples representaciones visuales de monstruos medievales, de origen más bien mitológico, que se mezclaban entre sus páginas con otros seres nacidos con malformaciones físicas y que, por ello, eran considerados dentro de las maravillas de la naturaleza, aunque no necesariamente se les diera una connotación positiva. Sus características físicas alteradas los sacaban del margen de lo natural y lo normal, agruparlos en un campo semántico distinto, donde las cualidades humanas, animales o vegetales se desdibujaban para construir seres nuevos, desconocidos, incomprendidos y, por tanto, atemorizantes. Entre el siglo XVI y el XVIII, el estudio de los monstruos se entendía dentro del campo de observación de naturalistas, médicos y cirujanos, quienes asociaban la presencia de los signos que representaban malformaciones, se asociaban a causas sobrenaturales, supersticiones y fantasías, maleficios, castigos o sustos que habrían afectado a los padres previo a la concepción o durante el embarazo de estos seres, tal como nos dice Armand-Marie Leroy en su libro Mutantes, de la variedad genética y el cuerpo humano. Esto constaba en papel desde muy temprano, cuando en 1575 Ambroise Paré recogía en su obra Monstruos y prodigios las probables causas del origen de los monstruos.
Entre ellas se encontraban la ira y la cólera de Dios, la excesiva o insuficiente cantidad de semen, la estrechez de la matriz, las enfermedades hereditarias o el que la madre haya estado sentada demasiado tiempo con las piernas cruzadas durante el embarazo. En este libro de Paré, lo que hace también este médico es precisamente crear campos semánticos, incluso de los mismos monstruos adentro de esta gran categoría, de tal manera que los cuerpos monstruosos se van configurando a la vez como sintagmas y paradigmas, ¿no? Como asociaciones de signos que permanecen adentro de un mismo conjunto, pero que después van a juntarse en función de las características comunes para ir precisamente conformando otro tipo de universos, ¿no? En los que precisamente el cuerpo se va a leer y se va a tratar de interpretar y se va a tratar de reconocer y de nombrar, creando también taxonomías. Si de por sí la taxonomía del monstruo ya es una por sí sola y es una bastante grande, pues adentro de esa categoría se van a crear otras taxonomías distintas. Para identificar a un monstruo, primero se tuvo que establecer la normalidad de los cuerpos en términos conceptuales. Se establecieron signos y características particulares que, en su conjunto, definirían al sujeto, otorgándole las cualidades que le harían merecedor de una categoría. Desde ahí, todo aquello que no se ajustara a los estándares y surgiera fuera de ellos, podría entrar en el terreno de lo monstruoso. El monstruo se construía desde la mirada y la palabra de médicos, cirujanos y naturalistas que identificaban, leían, interpretaban y representaban el cuerpo completo o en partes, volviéndolo objeto de estudio y libro abierto, tomándolo literalmente, ¿no? Porque finalmente el cuerpo se lee, en el que se buscaba una respuesta a su transformación o malformación. A inicios del siglo XVII, Bacon sugiere que la historia natural profundice en el estudio de estos fenómenos y con ello el interés y la necesidad de coleccionarlos y llevarlos al espacio público crece, incluyendo también los especímenes botánicos que movilizarían la economía del siglo XVIII. En este momento, la prensa periódica tiene su primer auge y contribuye a la expansión del conocimiento y la búsqueda de seres monstruosos que ayudarían a construir el orden del mundo natural a partir de las rupturas en la normalidad de las especies. Así, en los periódicos es posible encontrar series de noticias y relaciones de casos extraordinarios que daban cuenta de los seres anormales que nacían o se encontraban en distintas poblaciones o territorios. Así, los lectores de las gacetas podían encontrar entre sus líneas noticias de siameses, hermafroditas, gigantes, seres híbridos o con un número distinto de extremidades, enanos, personas muy longevas o niños que nacían con los órganos de fuera o al revés, a partir de cuyas representaciones visuales y o textuales se construía una idea en el imaginario colectivo de lo que suponía ser distinto, y distinto no necesariamente, insisto, en tonos positivos, distinto y no necesariamente tampoco un prodigio de la naturaleza. La prensa del siglo XVIII originó con esto, y sin saberlo, los primeros pasos de lo que casi 2 siglos más tarde sería la prensa sensacionalista que todos conocemos. La aparición del monstruo en el espacio público moldeó la mirada de la población y le enseñó a reconocer, fuera de un ámbito científico, los signos y señales de lo que era o no normal. El monstruo se construye en contraposición de los seres humanos normales, ¿no? De los seres humanos que no tienen malformaciones, de los seres humanos que tienen el corazón del lado izquierdo, ¿no? Y no del lado derecho, que no tienen los intestinos de fuera, que no tienen 4 brazos, 2 cabezas y 3 pies, ¿no? La noción del monstruo trascendió entonces el laboratorio y el gabinete de curiosidades para llegar a metrópolis, pueblos, ranchos y ciudades menores donde los habitantes se ocupaban de notar, registrar y dar a conocer la aparición de estos seres por considerarlos de valor e interés social, mórbido o no, ¿no? Si es mórbida o no su interés, esa es otra reflexión por completo. Al transitar hacia el siglo XIX, la imagen del monstruo y su construcción simbólica siguió en movimiento. La ruptura de la historia natural en otros campos disciplinares, como la biología, por ejemplo, la zoología, etcétera, la unión de la medicina con la cirugía que antes estaban separadas y que no se mezclaban justo para analizar estos cuerpos, así como la llegada de la fotografía,
Contribuyeron a la conformación de la teratología, disciplina dedicada únicamente al estudio de las malformaciones congénitas de animales y plantas, que básicamente examinaba las alteraciones corporales buscando establecer sus causas. Pero no solo eso sucedió. Los avances en la ciencia y la experimentación médica permitieron que el imaginario surgido de la prensa periódica científica transitara a otros espacios públicos prefigurados por el arte y la reciente llegada de la ciencia ficción, donde el monstruo no era solo una desviación de la naturaleza, sino un producto de la intervención del ser humano en la creación o la recuperación de la vida. Baste pensar en Frankenstein y toda la serie de monstruos contemporáneos a él. Ahí nuestro objeto se transformaría una vez más, adquiriendo una nueva capa de significados asociada ahora al miedo y no solo a la curiosidad, que era la que los marcaba entre el siglo XVI y principios del XIX. El monstruo, como afirma María José Vega, se constituye en significante de un significado diferido o demorado, ausente en el momento de su aparición o de su nacimiento. Y si bien no es un texto, se comporta así, pues requiere una estrategia interpretativa diversa. El monstruo se construye en contraste con sus otros y se configura como parte de un lenguaje en el que Dios o la naturaleza se manifiestan con intenciones que varían en función del pensamiento de las distintas épocas en las que se estudian, porque cada época, si no es que cada siglo, ha tenido su particular configuración de caracteres que construyen seres monstruosos en distintos ámbitos, aunque el tema del cuerpo siempre es recurrente. En este punto y tras esta breve reflexión, me surgen preguntas que habré de pensar para poder generar un escrito mucho más desarrollado de esto, en las que, bueno, estaría yo pensando, ¿cuáles son las características corporales que han permanecido o cambiado hasta hoy desde el reconocimiento de los monstruos en el siglo XVI? ¿Cómo los espacios públicos y los medios de comunicación o divulgación de ideas han colaborado con la construcción simbólica del monstruo después del siglo XIX? ¿Cómo el concepto de monstruo ha transitado en los últimos años hacia distintos campos disciplinares y cuáles son sus implicaciones? ¿Cuáles son los parámetros simbólicos de construcción de un cuerpo monstruoso hoy en día? ¿Cómo creamos vínculos entre ciencia y arte para poder mirar al cuerpo y sus partes como signos? Todavía hay mucho que establecer pensando el monstruo desde el arte. Si bien la historia de la ciencia ha profundizado, todavía no demasiado, en lo que implicaba precisamente la construcción del monstruo, me parece que desde el arte todavía no termina de haber un análisis en donde se haga precisamente esta reflexión de cómo la ciencia trasciende a estos campos y cómo da origen a representaciones simbólicas que crean imaginarios, que crean objetos, que crean seres y que crean cuerpos al final del día, nombrados con distintas categorías. Y bueno, con esto termino. Creo que quedé bien, no sé, pero bueno, muchas gracias.